va a ser de tremenda bendición para todos nosotros que formamos parte de una familia y que también estamos de pronto empezando una nueva familia nuclear, poder conocer los principios de la palabra de Dios y defenderlos con la vida diaria. Así que bienvenida, Ani. Dios nos hablará a través tuyo. Y vino hasta la suegra de Cartagena. ¿Cómo será tremenda palabra la que hoy, bienvenida, la mamá de Cristian, bienvenida, lo que el Señor tiene para nosotros. Así que, ¿están listos? Abran su Biblia, abran sus libretas, sus apuntes, lapiceros en mano, no dejen todo la memoria, que la memoria nos juega malas pasadas. Bienvenida, Dani. Gracias, siempre doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar aquí frente a ustedes, y siempre les digo que esto no es igual que estar allá, arriba cantando, pero bueno, es una tremenda responsabilidad la que Dios ha ido colocando en nosotros. Y yo, la verdad, el pastor nos ha estado preguntando ¿cuál es tu causa? Y ha sido en algo en lo que he meditado, y definitivamente las familias hacen parte de la causa del cielo. Es una causa de Dios, las familias, fortalecerlas, y también es una causa nuestra, defender a las familias. Y lo vemos recientemente en Nehemías. Hemos estado leyendo Nehemías, como dijo Andrés, hemos estado leyendo el libro de Nehemías. Para aquellos que de pronto no saben o no conocían, tenemos un separador, es una ayuda para hacer devocionales, y hemos estado leyendo en este libro, en el capítulo 4, versículo 13, me impactó muchísimo. Yo a veces cuando comienzo a leer estos libros históricos, son como tan apasionantes estos libros que uno se adelanta. Y allí dice: entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Estas familias estaban armadas, ¿no? Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, dice que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. ¿Qué palabra esta tan importante para el día de hoy? Familias, necesitamos herramientas para luchar contra aquellos que quieren venir y destruir el propósito de Dios para nuestras familias. Hoy es un día en el cual padres y madres, hijos, hermanos, la suegra, el suegro, todos unidos, debemos empezar a descubrir, a entender que necesitamos herramientas para levantar una generación, como decíamos, bendita y poderosa. Una generación que lleve los principios del reino de los cielos. La palabra de Dios dice que en los últimos tiempos el Señor ha prometido que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Hay esperanza, todavía vemos cómo existe un remanente, existe un pueblo que se quiere levantar a educar hijos que lleven el propósito de Dios, cumplan el propósito de Dios en sus vidas. ¿Cuánto lo quieren? Yo quiero que mis hijas lleguen a hacer eso. Ahora, ¿pero cómo lo hacemos? Necesitamos herramientas, necesitamos con qué hacerlo. Y a veces hemos pensado, bueno, el gobierno tendrá que encargarse, y bueno, esa es una esfera, pero somos los principales responsables, los padres,
los abuelos. Y hay una cultura que debemos empezar a contrarrestar, y es una cultura de deshonra y de desobediencia. Transformarla en una cultura de honra y de obediencia. Y este mensaje le he titulado la fórmula HIO, en el crecimiento y desarrollo balanceado de las familias. Necesitamos volver a implementar y volver a redescubrir, a fortalecer esa cultura de honra y de obediencia en el hogar, que trasciende a las otras esferas de la sociedad. Y vamos a ver cómo podemos hacer esto. En el año 2015, y quiero leerles algo que estuve viendo, investigando. En el año 2015, el cineasta ítalo-sueco Eric Gandini publicó un documental sociológico titulado La teoría sueca del amor. En ese documental, él expone un drama oculto que vive la sociedad sueca en Suecia, ¿no? Algunas estadísticas revelan que en ese país actualmente 1 de cada 2 suecos vive solo. Y 1 de cada 4 suecos muere en la absoluta soledad. Más aterrador es que en ese país muchos mueren en sus cuartos, en sus estudios, solos, y nadie sabe que se murieron. Y allí hasta cuando lleguen es que descubren que hay un muerto allá adentro. Porque no tienen familia quien lo reclame. Nada, no hay nadie. No tienen un familiar u otro ser humano. Incluso hasta sus pertenencias, sus dineros, sus acaudaladas fortunas terminan llegando a manos del Estado porque no hay quien las reclame. En Colombia, en el año 2012, el periódico El País de Cali publicó un documental también, un artículo donde expuso que casi el 30% de los 6,000 indigentes que en ese momento habían en Cali, el 30% eran ancianos sin familia. En ese artículo entrevistaron a una trabajadora social que tenía una fundación y ella dijo lo siguiente: prepararse no solo es hacer un ahorro económico, prepararse para la vejez no es solo hacer un ahorro económico para pasar los últimos años de la vida, sino cumplir con los deberes familiares que se tienen durante la existencia. Muchos ancianos abandonados hoy son personas que a su vez abandonaron a sus hijos o su cónyuge. Y en el final de sus días no pueden contar con la ayuda de ellos. No todos están preparados para el ocaso de sus vidas y corren el riesgo de quedarse en la calle. Para ello, no basta con buscar una pensión de jubilación. Es necesario construir una familia. Qué triste que en Colombia las cifras de adultos mayores, abandonados, sin familia, está en aumento. Y uno se pregunta, ¿y dónde están los hijos? Y le hemos echado muchas veces la culpa al gobierno de que entonces es porque han aumentado la edad de pensión, porque no alcanza, porque no pueden cotizar, porque no sé cuánto. ¿Y dónde están las familias de esos adultos mayores? ¿Dónde están esos hijos que deben honrar a sus padres? La palabra de Dios nos enseña el 5.º mandamiento. Le invito a que lea Éxodo 20:12. Es el 5.º mandamiento, pero es el primer mandamiento con una promesa que nos dio el Señor. Dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. La palabra honra es usada en el hebreo principalmente con la palabra kavod. Kavod significa peso. Es la misma palabra hebrea que se utiliza para decir gloria. Kavod.
significa peso. Y peso se refiere a algo que tú consideras importante, algo que tiene peso para ti, algo que es fuerte, algo que vale, que es valeroso, que es importante y que por lo tanto inspira respeto, inspira admiración, inspira reconocimiento. Es como cuando decimos que el cabot de Dios hace que nosotros nos humillemos, nos postremos, no nos resistamos, le admiremos, contemplar su gloria, es admirar eso, es infundir ese respeto profundo por la gloria de Dios, el cabot. Pero casualmente es la misma palabra que utilizamos para decir honra, que se utiliza aquí para decir honra y para honrar a papá y a mamá. Y si bien de pronto no todos son padres aquí, porque de pronto dirán, ya ni está predicando para los papás, todos somos hijos, ¿cierto? Todos somos hijos y para todos es la promesa de que si honramos a nuestros padres, entonces tendremos larga vida, nos irá bien. Como padres, entonces, debemos ser responsables de enseñar a nuestros hijos la honra, la cultura de honra que se debe desarrollar en nuestras casas. Como padres, no le hacemos un favor a nuestros hijos cuando dejamos pasar actitudes de deshonra. Aunque no lo creamos, algunas actitudes que pueden ser menores, pequeñas, pueden incentivar la deshonra hacia los padres, principalmente. Y hemos dicho que como está la familia, está la nación. Y cuando tenemos hijos que no honran a sus papás, ¿qué creen que va a haber afuera? Hijos, personas, ciudadanos que ni honran la ley, ni honran sus trabajos, ni honran a sus esposas mañana, ni a sus esposos, ni honran a nadie. No hay una cultura de honra. Entonces esto tiene que comenzar en nuestras casas, establecer una cultura de honra. Y esta es la responsabilidad que esposos y esposas, padres y madres, tienen la responsabilidad de modelar una cultura de honra hacia sus esposos, hacia sus esposas, hacia la madre de sus hijos o hacia el padre de sus hijos, si no están casados. Si viven juntos, la pareja debe procurar una cultura de honra. Los esposos deben procurar una cultura de honra hacia sus esposas, modelarla. Yo siempre le digo a mi esposo, tú eres el estándar de mis hijas. Él pone el estándar de lo que mis hijas mañana deberán buscar en un esposo. No espero menos. Un esposo, porque ellas han visto en casa un esposo detallista, un esposo que se esfuerza por consentir a su esposa, pero también ven una esposa que les enseña cómo honrar a papá, cómo honrarlo. Y somos responsables de enseñarle a nuestros hijos este mandato bíblico. Nosotros no podemos como padres cometer el error de expresar palabras de deshonra. Y les voy a decir algo, es más común de lo que creen. Palabras como, ay, déjalo que está amargado. Déjalo que ahí se le pasa. Yo lo convenzo después, tranquila, mijita, no te preocupes, yo te consigo ese permiso, cuando papá dijo que no. Mamás, 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 cuidado, cuidado, mamás, padres, tu mamá está loca.
No le cuentes a tu mamá secretos. No le vayas a decir a tu papá que yo cogí ese billete de la cartera de él. Si de pronto tu hijo te vio que le sacaste un billetico a tu esposo. Si a nuestras hijas le hemos dicho que los únicos secretos que se valen son los secretos de las sorpresas de cumpleaños. Y no se aguantan. Mami, papá te tiene una sorpresa. ¿Verdad? Entonces es cultivar una cultura de honra a nuestros hijos. Decirle a nuestros hijos, mira, papá llegó cansado, por favor. Tu papá está haciendo la siesta, déjalo descansar, ha trabajado mucho. Debe haber un balance, ¿no? En esto. Pero hay ocasiones en que tú le debes enseñar a tus hijos a tocar la puerta de la habitación para entrar y pedir permiso. ¿Puedo pasar? No que van entrando y ¡pah! Claro, mi hija era chiquita, a veces le fascina y le hemos, hija, hay que tocar la puerta. Son detalles pequeños que nos hacen educar una generación con una cultura de honra. Son los pequeños detalles los que harán la diferencia. Y te aseguro que el día de mañana serán así en el colegio, en el trabajo, en la universidad y donde quiera que vayan. La Biblia dice en Proverbios 17:6, corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos sus padres. Dice, la honra de los hijos son sus padres. Cuando tus hijos entienden que se sienten honrados, ellos deben sentirse honrados de tener el papá y la mamá que tienen. Es una honra tener estos papás. Porque dice, la honra de los hijos son los padres. Pero nosotros debemos hacer que ellos se sientan honrados de tener esos padres. Nuestra vida debe inspirar a nuestros hijos a que nos honren. Y esto no debe ser como algo que deba satisfacer algún ego paternal. Ese orgullo de tener mi hijo es el mejor, el más educado, el más... No, esto no debe ser una cuestión de que porque yo quiero alimentar un ego como papá o como mamá, de que mis hijos caminan derechito y me hacen caso y me obedecen y están sujetos a mí porque yo soy super mamá y super papá. No, realmente debe ser por un acto de amor. Debe ser porque amamos a nuestros hijos, porque deseamos para ellos realmente lo mejor, no porque estemos esperando que realmente lo hagan para satisfacer un ego personal. Lo hacemos es porque sabemos la bendición y la promesa que hay para ellos y para cada hijo cuando hay honra a padre y madre. Porque esperamos que en ellos sea cumplida la promesa. Esto en cuanto a esa cultura de honra. Pero está también ligada a ella la obediencia. La obediencia. ¿Y a quién le gusta obedecer? ¿A quién le encanta? De alguien que me diga, a mí me encanta que a mí me digan y me den órdenes todo el tiempo. A mí me fascina que me digan lo que tengo que hacer siempre. ¿Cierto? No nos gusta. No nos gusta de mucho. No nos gusta. Y saben, a nuestros niños tampoco. Y a los adolescentes. Pero la obediencia es fundamental. Una cultura de obediencia trae fuertes implicaciones en la vida en sociedad cuando educamos hijos obedientes y cuando nosotros mismos modelamos una cultura de obediencia.
Cada día los niños y jóvenes de hoy están generando una cultura donde lo que quieren es ser libres, que nadie les diga nada. Hay un libre desarrollo de la personalidad, he dicho esto muchas veces en otras ocasiones. Y sí, debemos descubrir qué es eso que Dios ha depositado en nuestros hijos para incentivarlo, para levantarlo, para desarrollarlo, ¿verdad? Esas habilidades, su carácter aún. Yo puedo tener un hijo que puede tener un carácter un poco melancólico, entonces tengo que animarle, reforzar su autoestima. Eso debemos hacer como padres, ¿no? Y permitir que ellos entiendan la libertad que Dios les da para ser diferentes y para desarrollarse y crecer. Pero también nuestros hijos necesitan tener estructuras. Y miren, les voy a decir algo. Hoy en día está de moda el emprendimiento. Todos los muchachos les estamos diciendo que quieren emprender, y quiero advertir, soy fanática del emprendimiento. O sea, a mí me encanta el emprendimiento. Ojalá todos emprendamos algo, un negocio, una tarea, una idea creativa. Pero me preocupa cuando a veces le pregunto a ciertos jóvenes por qué quieren emprender, cuál es su verdadera motivación. Y de hecho, estuve investigando cuando estaba tratando este tema, investigando en una ocasión en España, el periódico también El País de España hizo un documental y decía, uno de los jóvenes que ha creado una de las empresas por internet de diseño gráfico en España, muy famosas, dijo, nos decidimos emprender por la alergia que le tenemos a los jefes. Le tenemos alergia a los jefes. Los jóvenes de hoy no quieren tener jefes. No quieren. Y hay que revisarnos por qué la tendencia actual es un poco hacia allá. Porque no nos gusta. Y nuestros muchachos están creciendo con la idea de que tener un jefe y un empleo es malo. Es pecado, no sé, está fuera de moda. Y si bien debemos enseñarle a nuestros muchachos a que sean emprendedores, la verdadera razón no debe ser porque no quieres que nadie te mande o no quieres que nadie te diga qué hacer, porque la realidad de la sociedad te va a golpear y te vas a dar cuenta que cuando no tienes un jefe, tienes clientes que te van a mandar, te van a exigir y a los que les vas a tener que cumplir. Porque la palabra de Dios nos muestra que nos tenemos que sujetar todos unos a otros. Y siempre vas a tener que estar sujeto a alguien. Siempre vas a deber rendirle cuentas a alguien. Porque no podemos ser entes aislados de la sociedad, no somos únicos. Debemos aprender a vivir en sociedad. Pero cuando no incentivamos una cultura de honra y de obediencia en nuestros hogares, entonces vamos a formar ciudadanos que afuera no van a querer ni honrar ni obedecer a nadie. Tampoco. Entonces ¿cómo hacemos esto? Y entonces se dirá, pero ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo le debemos decir? Entonces, por muchos años atrás, la chancleta fue la aliada para la obediencia, ¿verdad? Nos dicen eso. Y a mí me da risa cuando vemos en Facebook y que, de hecho, en estos días vi ¿cómo se le llama eso? Como especie de con lo que le dan a los caballos. Un juguete, ¿sí? Un látigo. Y decía, sacó universitarios bachilleres a los 17 años, universitarios a los 22. Y no, pues el golpe fue lo que hacía que nosotros obedeciéramos, ¿verdad? Y fue la ley del temor y del terror y
algunos hasta decimos y no nos pasó nada, y no nos traumamos. Bueno, es probable que sí tengamos uno que otro trauma. Pero nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos el concepto de autoridad. Y debemos enseñarles que la palabra de Dios dice que toda autoridad tiene su origen y su fuente en Dios. Porque Dios es la suprema autoridad sobre cualquier otra autoridad. Y que la autoridad de nosotros como padres es una autoridad delegada. Delegada. Entonces, cuando nosotros empezamos, y esto entre más temprano lo hacemos con los niños, y aquí hay una preparación para los que van a ser papás, yo estoy en el proceso y lo he ido descubriendo poco a poco, pero también para los que son hijos, sépanlo. Entre más pequeños, la imagen de Dios en los niños es más asociada a la figura del papá. Por esa razón, cuando hemos hecho aquí seminarios de sanidad interior, algunos que han hecho el UVA o algo, que se han sentido con la dificultad para creer en Dios, para confiar en Dios, para amar a Dios, generalmente está asociado a que no tuvieron una buena relación con su papá o con su mamá, alguno no creció con ellos, fueron de pronto dejados, papá se fue o mamá se fue o murió. Y hay esa asociación, porque cuando niños hay una fijación, la primera forma en cómo el niño ve a Dios es a través de sus padres. Y por lo tanto, es un niño que dice, si mamá no me quiere, Dios no me quiere. Papá me dejó, Dios me abandonó. Generalmente hay esa asociación. Cuando más grandes logramos tener conciencia de ello, y gloria a Dios por lo que Dios hace y sana nuestros corazones. Pero los niños pequeños ven eso. Por lo tanto, nosotros debemos, si tenemos niños, los que tienen niños pequeños, debemos ser muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque nuestros niños pequeños, la imagen que tienen de Dios está muy asociada a cómo nosotros como padres somos. Nos comportamos, les corregimos o les instruimos. Enseñarle a los hijos que la obediencia es algo bueno. Como padres muchas veces no les mostramos el beneficio de la obediencia, porque no recompensamos la obediencia. Y no quiere significar de que uno tenga que estarle dando premios todo el tiempo cada vez que hacen algo bueno. Quiero aclarar ese punto. Pero sí debemos mostrarle a nuestros hijos que hay frutos cuando hay obediencia. Y cuando usted vea que su hijo ha procurado una actitud que de pronto antes no era obediente, pero que ahora sí es obediente, como padres debemos entonces incentivar eso. La obediencia. Cuando les mostramos que la obediencia es algo bueno. Pero definitivamente, el que hablemos a nuestros hijos con la palabra de Dios va a ser clave. Porque si nosotros no le mostramos a nuestros hijos lo que dice la palabra de Dios, ellos entonces pensarán que es un invento nuestro. Y créanme, se los digo por experiencia. Porque he estado trabajando con nuestras hijas, hemos estado trabajando mucho el de llevarlos a que las cosas no son porque yo me las inventé ni porque yo digo. Porque eso de que, papá, ¿y por qué tengo que hacer esto? Porque yo lo digo y punto. Eso realmente nosotros debemos llevar al niño a los principios de la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros le decimos a nuestros hijos que en Colosenses 3:20 dice, hijos,
obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Cuando le decimos hijos, hija, hijo, obedecer agrada a Dios. Yo no quiero que me obedezcas a mí porque es que yo lo digo. Yo quiero que obedezcas es porque esto agrada a Dios. Porque esto es bueno. Efesios 6:1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Es justo. Y entonces cuando los hijos dicen, es que no es justo, mamá. A ver, vamos a ver qué dice la palabra de Dios, que qué es lo justo. Lo justo es obedecer a nuestros padres. Y es algo que tendrá que ser algo continuo. Esto no es algo de un día, es algo que debe ser continuo. Nosotros debemos desarrollar en nuestros hijos un carácter obediente. Y esto se va, como le he dicho, a manifestar en las otras áreas de la sociedad. Nosotros necesitamos herramientas, así como Nehemías dijo, cada familia se colocó con su arco, con su espada. Cada familia hoy en día, cada hogar que nosotros tenemos, necesitamos estas armas. Porque la forma en que nosotros vamos a transformar nuestra sociedad no es eligiendo a los mismos políticos de siempre. Ni siquiera, créame, aunque hemos apoyado que los cristianos lleguen a las esferas de la política, gloria a Dios por ellos. Pero necesitamos que las familias sean transformadas. Porque si no, puede suceder, puede venir, no sé, el gobierno más espectacular del mundo, pero si la familia, que es el núcleo fundamental de la sociedad, no es reedificado, no es transformado, no tiene una cultura conforme a los principios de la palabra de Dios, créanme que no vamos a ver ninguna diferencia. Si queremos transformar esta sociedad, nuestra sociedad, entonces vamos a levantar generaciones que honren y obedezcan, porque esto es bueno. La Biblia dice que debemos debemos no deberle nada a nadie, sino el amar los unos a los otros. Y dice también que debemos pagarle a todos lo que le debemos. Dice en Romanos 13:7, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Esto es bueno. Esto es justo. Esto trae bendición. Esto abre las ventanas de los cielos también. Esto trae vida, larga vida. Trae seguridad. Si todos honráramos a nuestro vecino, si todos los vecinos, ninguno le echara el agua sucia cuando limpia la terraza al vecino y se la dejara allá. Cosas como esas. Cuando aprendemos la honra en el hogar, enseñamos que hay que honrar a los otros. Porque debemos honra. Cuando dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, también dice en Primera de Pedro 2:17, dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables,
sino también ¿a quiénes? A los difíciles, a ese que no te da el permiso, a ese que de pronto te pone más trabajo, que precisamente a las 6 de la tarde cuando vas a salir te dice, mira, ve, tengo que hacer este informe para mañana. Ay, jefe. Y si bien debemos realmente ser portadores de una cultura de producir, de ser excelentes, de ser trabajadores, y a veces vemos injusticias, la palabra de Dios nos dice, mira, de todas maneras, de todas formas, honra, obedece, sujétate. Hay veces no es fácil y estamos enseñando muchos a nuestros hijos a que van como si fueran a tener en la vida todo fácil. Y estamos siendo irresponsables en mostrar a nuestros hijos de que afuera de casa probablemente encontrarán situaciones injustas, pero que con todo y eso deberán mostrar un carácter apacible, un carácter sujeto, un carácter de honra y un carácter de obediencia. Debemos entender que nuestros hijos no son robots. Ellos no van a obedecer porque sencillamente nosotros les digamos, ya tienes que hacerlo ya. Como si estuvieran programados. No, no son robots. Nuestros niños, nuestros jóvenes piensan y tienen voluntad. Como padres debemos entablar una relación que podamos descubrir sus pensamientos y podamos también entender su forma de ver la vida, sus inquietudes, sus interrogantes. No puede ser una cultura de temor ni de temor, de miedo, de terror, pero sí de temor reverencial. Es decir, me preocupa cuando a veces veo muchachos que piensan, mi mamá no me va a castigar. De hecho, mi hija en estos días me dijo, una compañerita me dijo que si ella perdía el año, sus papás no le decían nada. Y yo quedé como que, wow, hija, bueno, no sé. Habría que mirar cómo sería eso, no sé, pero yo créeme que si tú pierdes el año, yo sí te voy a decir algo. Así que piénsalo bien. Y así hay muchos, ¿no? Vemos realmente pequeños, adolescentes, preadolescentes, como que no, porque mi papá es mi amigo. Mi papá es chévere conmigo. Como dice mi hija, mami, tú y yo somos amigas para siempre. Sí, mi amor, amigas para siempre, claro que sí. No vas a tener mejor amiga que yo, pero también no vas a encontrar mejor autoridad que la que yo te puedo dar, corrección e instrucción. Somos amigos, sí. Hay momentos en que podemos desarrollar con nuestros hijos la amistad, pero hay momentos en que debemos desarrollar con nuestros hijos también la instrucción. No debemos castigar a nuestros hijos o ordenarles que obedezcan si no hemos sido claros en la instrucción. Debemos dar instrucción. Y esta instrucción tiene que ser también con la palabra de Dios. Hay veces, algunos padres nos podemos sentir culpables cuando hemos disciplinado a un hijo. He pasado por eso, créame. He pasado por eso. Donde podemos sentirnos, me pasé de la raya. Pero ¿dónde está realmente el problema? Cuando el orgullo nos gana. Cuando el orgullo no nos hace ir a donde nuestros hijos y decirle, hijo, sabes, aunque tenía motivos para disciplinarte, siento que me pasé.
Perdóname, fui demasiado dura. Yo lamento haberte dicho esto. Cuando nos quedamos con la ofensa, cuando nos quedamos con con la situación no resuelta, si hacemos eso, vamos a incentivar una cultura de desobediencia, de rebeldía, porque la misma palabra de Dios nos dice que aunque en el mismo pasaje, de hecho, que nos dice que los hijos deben obedecer a sus padres en todo, porque es justo, dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea que se desalienten. Así que tenemos la responsabilidad de obrar en gracia y en verdad, de obrar con un balance entre lo que es la instrucción y la corrección, en lo que es el aliento y el desaliento. Debemos hacerlo como padres. Enseñémosle a nuestros hijos la ley de Dios. Enseñémosle a nuestros hijos lo bueno y lo malo. Enseñémosle a nuestros hijos que necesitan ellos aprender la ley de Dios para que así puedan desarrollar el autogobierno de Dios en sus vidas. El autogobierno que les mostrará que entre más ellos tengan la capacidad de autogobernarse, no necesitarán de tantas leyes externas que les digan lo que tienen y lo que no tienen que hacer, lo que es bueno o lo que es malo. Cuando hacemos eso, créanme, esta mañana me levanté y le dije: Isabel, necesito que el reino de Dios venga a esta habitación. Gloria a Dios, porque eso lo aprendí, y desde que descubrí eso dije: wow. Le dije: necesito que el reino de Dios venga aquí a la mesa del comedor. Ya saben qué significa. Increíblemente, entre todas, arreglaron, tendieron la cama, hicieron todo. Porque yo le dije así, les dije: necesito, ya esa es mi palabra favorita hoy en día, necesito que venga el reino de Dios aquí a este carro. Sacan toda la basura que hay en el carro. Créanme, funciona. Ya no tengo que estar peleando, porque entienden el principio. Cuando lo logran entender, así como dice Nehemías, cuando lo entendimos, entonces el enemigo queda descubierto, no tiene por dónde atacarnos, y cada quien va a la obra. Voy a decirle varios tips, puede que les sirva. No es una regla, no es mi intención enseñarle a ser papá o ser mamá, porque esto es algo que debemos descubrir cada uno. Y además todavía me falta mucho. No sé lo que es todavía tener hijos adolescentes. Pero creo que nos pueden servir estas cosas. Debemos enseñar a nuestros hijos a tolerar el no, porque debemos trabajar la obstinación. Mire, yo con tristeza veo cuando, ya me ha pasado en 2 o 3 ocasiones, en lugares públicos he visto niños que cuando la mamá le dice no a algo, arman una pataleta y sale la mamá: ay, es que tiene autismo. Y yo, o sea, como que les da pena, y yo no dudo que hay comportamientos, que el autismo, pero pareciera de que fuera la moda. Yo no sé si me equivocaré o qué, pero como si todos los niños de 2 y 3 años actualmente, todos fueran diagnosticados con autismo. Cada vez que hacen una pataleta: no, es que él tiene un problemita. Ya lo está viendo el médico porque tiene ese carácter, entonces parece ser que es autismo. Y yo una vez le dije a una mamá, le dije: no declares eso sobre tu hijo, por Dios. O sea, es algo increíble. Pero eso sí, cuando le dicen que sí, el niño es un niño totalmente sano y sociable. Se les quita el autismo cuando le dan lo que quieren. Debemos enseñar a nuestros hijos a orar
a orar. No le demos nada, no le dé a sus hijos nada que no pidan cortésmente. Enséñale a decir, por favor, gracias. Eso lo enseña hasta Barney en la televisión. Las 2 palabras mágicas, por favor y gracias. Eso incluye el aún enseñarles a cómo tratar al personal de servicio del hogar. Podemos tener personas que nos colaboren en casa, pero aún a ellos hay que enseñarles a tratar al personal que nos ayuda en casa con el aseo, con la comida, a dar las gracias, a decir por favor. No debemos castigar faltas que han sido confesadas y que vemos que nuestros hijos se arrepienten. En cierta ocasión me pasó que cuando yo era niña, hice una travesura, coloqué en el salón de clases un pote de basura en la puerta y todo el que abría la puerta le caía el pote de basura y todo el mundo se reía, guau, 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 guau. Y en un momento coloqué el pote, yo lo coloqué de basura y salíamos corriendo y nos sentábamos en la silla y venía el coordinador de disciplina. Y no me dio tiempo de quitarlo. Y yo me quedé allí sentada y el coordinador abrió y cayó. ¿Quién fue? Fue la pregunta. Y nadie dijo nada. Nadie dijo nada. La razón, la consecuencia, como nadie dijo nada, todo el mundo mañana debe venir con su padre de familia. Y había examen de matemáticas. Y yo en el examen de matemáticas al final coloqué, yo fui profesor, yo coloqué el caneco de basura. Y todo el mundo salió y dice, todo el mundo sale menos Ani Carolina. Yo me quedé allí y me dijo, mañana te espero con tu mamá. Y recuerdo que fue muy gratificante, eso quedó en mi corazón. Cuando al día siguiente todos los padres estábamos y ese profesor, ese coordinador exaltó el que yo hubiese confesado mi falta. Por causa de ello, a ninguno lo suspendieron y por el contrario mi mamá recibió una felicitación. Créanme, nunca más, nunca se me ocurrió mentir en el colegio. Cuando usted no castiga las faltas confesadas, hace que su hijo diga siempre la verdad. Pese a que pueda tener algunas consecuencias, pero no castigo. Incentive el que su hijo aprenda a confesar sus faltas. No permita que un acto pecaminoso quede sin consecuencias. Elogie y exalte en público, corrija y discipline en privado. No prometa nada de lo cual no esté seguro que pueda cumplir. Que su sí sea sí y que su no sea no. Y enseñe a sus hijos a pedir perdón. Enséñale a sus hijos a pedir perdón a mamá cuando mamá se ha enojado por algo que han hecho o no han sido considerados. Enseña a sus hijos a pedir perdón a papá cuando también han sido disciplinados. Creo que estas son cosas que nos pueden ayudar a hacer una sociedad mejor. Así que yo te invito a que en esta mañana oremos juntos, oremos, porque nuestras familias sean levantadas, porque sean restauradas, porque tengamos una generación bendita y poderosa en esta tierra con armas como la honra y la obediencia para transformar nuestras sociedades. Oremos juntos para bendecir a nuestros hijos y a nuestras generaciones, a nuestros jóvenes que necesitan desarrollar principios como estos. A los que están casados y que desean tener hijos, sepan que les espera un mundo maravilloso, una aventura maravillosa, pero de la cual necesitarán tener la fuerza y el aliento de Dios para hacerlo. Sí se puede, sí podemos, sí hay esperanza para una sociedad mejor, sí hay esperanza para nuestros hijos, sí la hay, porque con Cristo
todo lo podemos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Te bendecimos porque tú eres el mejor de los padres, más maravilloso. No hay padre como tú, Señor. Tú nos has modelado cómo debemos ser padres. Tú nos has modelado cómo debemos ser madres. Tu carácter paternal y maternal se manifiesta de muchas maneras y lo podemos ver en tu palabra. Pero necesitamos tu ayuda, Señor. Ayúdanos a ser padres como tú lo eres. Ayúdanos a ser, Señor, padres que alienten a nuestros hijos, que los estimulen a seguir tu palabra, que los animen a desarrollar todas sus capacidades, todo el don, los talentos que tú has depositado en ellos. Ayúdanos, Señor, a como padres ser los primeros maestros de nuestros hijos. Ayúdanos, Dios, a que podamos lanzar como esas flechas que están en nuestra aljaba, a lanzar a nuestros hijos al propósito que tú tienes para ellos. Ayúdanos, Dios, necesitamos de ti, Señor. Gracias por nuestros hijos. Bendecimos a los que tenemos, a los que de pronto ya han crecido, y también bendecimos a los que todavía no han llegado, pero que van a llegar y harán parte de esta comunidad. Los bendecimos, Dios. Tú tienes para ellos planes de bien, propósitos de bien para ellos que se cumplirán. Amén.